Queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de técnicas de expresión oral y escrita. Esta es su sesión 1. Según las leyes de protección del habeas data y la reglamentación y normativa respecto al uso de nuestra institución y como proceso educativo ahí definido, como estándar y parámetros institucionales según la norma y respectivos reglamentos de la Fundación de Educación Superior San José, me permito iniciar la grabación de la presente sesión de clase. Para hoy tenemos Unidad 1, Introducción a la Comunicación. Veremos el texto y su estructura, la oración y el párrafo, conclusiones y la actividad de clase. La frase del día es: la narrativa es un enorme círculo, como una espiral. No hay una línea recta que apunte a la salida más cercana. No puedes plasmar toda la vida de un hombre en 2 horas. Solo se puede crear una impresión de ella. A continuación veremos el texto y su estructura. Para dar inicio a nuestra clase, quiero saber cómo se define el texto para cada uno de ustedes. ¿Cómo se define un texto? ¿Qué es un texto? Se entiende por texto una composición ordenada de signos inscritos en un sistema de escritura, cuya lectura permite recobrar un sentido específico referido por el emisor. También podemos decir que es un conjunto de enunciados que componen un documento escrito. Otros autores se refieren como un texto, una composición ordenada de signos inscritos en un sistema de escritura, cuya lectura permite recobrar un sentido específico referido para el emisor. Otros lo relacionan como un conjunto de enunciados que transmiten un mensaje ordenado y coherente, cuya extensión puede variar. Por último, los textos están compuestos por un conjunto de signos que conforman un lenguaje y que transmiten un mensaje cuyo sentido se adquiere de acuerdo al contexto en el que se produce y se recibe. El texto y su estructura. La estructura de un texto es el modo en que sus partes se encuentran dispuestas, esto es, el orden interno que presentan y que se rige por 2 condiciones básicas, que son muy importantes: la coherencia y la cohesión. La coherencia son las partes del texto que deben poder comprenderse, deben ser legibles y deben transmitir una idea clara. La cohesión es que dichas partes deben unirse de manera armónica, deben fluir y formar parte de una unidad. Escribir es casi siempre un asunto complicado, dado que la transcripción de nuestras ideas a palabras escritas amerita un proceso de planificación y un método muy distinto a la improvisación hablada. Por ello, es indispensable manejar bien la estructura del mismo, que, atendiendo a la coherencia y cohesión, podemos diferenciar respectivamente en estructura interna del texto, que tiene que ver con la distribución de las ideas dentro de los respectivos párrafos, de modo tal que el mensaje que se quiera dar sea comprensible y lógico. Estructura externa del texto. Tiene que ver con el ordenamiento de los párrafos en segmentos reconocibles del texto, para plantearle al lector un recorrido ordenado y metódico de las ideas. La estructura externa, sin embargo, dependerá casi siempre del tipo de texto que estemos construyendo, dado que tendremos en mente un cometido final muy diferente. Si lo que se escribe es un relato, un ensayo, un reportaje periodístico. Incluso
Existen casos muy específicos de textos que se rigen necesariamente por un esquema predeterminado o un patrón de presentación. A continuación, daremos inicio de un recurso multimedia, donde veremos la estructura de un texto. A continuación, hablaremos de la oración y el párrafo. Primero que nada, quiero escuchar sus opiniones sobre cómo se define la oración para ustedes. En gramática y sintaxis se denomina oración a un conjunto ordenado y lineal de palabras que expresan en su totalidad una información completa y reconocible. Se trata de la unidad más pequeña del discurso, la cual constituye un enunciado autónomo, es decir, una proposición lógica que incluso si la sacamos de su contexto, continuará expresando una información. La oración es una de las estructuras del lenguaje verbal que más se ha estudiado a lo largo de la historia de la lingüística, desde distintas aproximaciones, tanto morfosintácticas como semánticas y fonológicas, dado que es una estructura común a todos los idiomas. Sin embargo, y como es lógico, la forma y la entonación de las oraciones puede variar significativamente de una lengua a otra. Además, así como las palabras juntas componen una oración, habitualmente en los textos las oraciones juntas componen un párrafo que sería una unidad mucho mayor de sentido, abarcando un número variable de enunciados. En general, las oraciones se caracterizan por: se trata de una estructura lineal, jerarquizada, compuesta por un número finito de palabras. Según la gramática tradicional, se componen normalmente de un sujeto y un predicado. Sin embargo, es posible que en algunos casos el sujeto no esté explicitado. En la mayoría de los sistemas de escritura se le conoce usualmente por comenzar con la letra mayúscula y culminar con un punto, rasgos que denotan que es una unidad de sentido cerrada en sí misma. Es posible identificar en las oraciones en general 9 distintas partes o tipos de componentes que se diferencian en sus respectivas categorías gramaticales o tipos de palabras, dentro de los cuales tenemos sustantivos, adjetivos, artículos y otros. Sustantivos son las palabras empleadas para nombrar el mundo, ya que poseen sustancia, de ahí su nombre. Pueden ser propios, o sea, nombres como Juan, Francia, o comunes, es decir, términos más generales como muchacho, piedra, etc. Los adjetivos son palabras que acompañan a los sustantivos y nos indican algunos de sus rasgos de sentido, ampliando o acotando su significado. Pueden ser adjetivos que aportan un sentido específico, sea calificativos, como feo o azul, o un sentido de pertenencia, por ejemplo, posesivos, como suyo, nuestro, o que expresen una relación, es decir, relacionales, como internacional, político, o simplemente aclaran a quién nos referimos, o sea, demostrativos, como ese, aquella, entre otros. Los artículos son otro tipo de acompañantes del sustantivo, que también nos aclaran información respecto a él, pero en términos mucho más simples y de importancia gramatical como género, número y determinación. Los artículos determinados
se usan cuando el sustantivo es conocido o específico y son masculino, singular, femenino, singular, neutro, singular, ¿sí? Que son el, la, lo, los y las. Los artículos indeterminados son cuando el sustantivo es desconocido o inespecífico. Un, una, unos, unas. Otros elementos que hacen parte de la oración son los pronombres, los verbos, los adverbios y las preposiciones. Los pronombres son comodines gramaticales que sustituyen a los sustantivos y nos permiten no tener que repetirlos constantemente, haciendo del lenguaje más eficaz. Pueden ser de distinto tipo, personales como yo, tú, nosotros, demostrativos como ese, aquellos, posesivos como mío, tuyo, entre otras categorías. Los verbos son palabras que expresan y describen las acciones y que siempre van conjugados en las oraciones, o sea, van en concordancia de persona y número con el sujeto. Además, expresan un tiempo y un modo en que ocurre la acción, de manera tal que sepamos por su estructura de qué exactamente estamos hablando. Los adverbios son palabras modificadoras de los verbos, cuyo rol es modular o caracterizar el modo en que ocurren las acciones de la oración. Las preposiciones son palabras dotadas de un sentido relacional, es decir, que no poseen en sí mismas un significado, sino que expresan una relación entre otras palabras, que puede ser más o menos específica. Por ejemplo, de, para, sobre, contra, por. El enfoque tradicional de la oración la comprende como la suma de un sujeto, o sea, alguien que lleva a cabo o sobre quien recae la acción expresada por la oración, y un predicado, que es propiamente la acción y sus componentes, sus contextos y circunstancias. Así, toda la oración se compone, por compleja que sea, por estas dos estructuras, que siempre, o en términos generales, siempre la dividen en dos. Debemos notar que esta distinción sujeto y predicado no siempre calza a la perfección para todas las oraciones. Existen oraciones impersonales en las que no hay sujeto lógico y existen otras cuyo sujeto es tácito, o sea, existe pero no está explicitado. Tipos de oraciones. Existen múltiples criterios de clasificación de las oraciones, dependiendo del punto de vista desde el cual las analicemos. Los más importantes de ellas son, según su complejidad sintáctica, podemos hablar de dos tipos de oraciones, simples y compuestas. Oraciones simples son aquellas que poseen un solo verbo principal que hacen de núcleo el predicado. Por ejemplo, Martín adora el fútbol. Oraciones compuestas. Aquellas que integran dos o más oraciones simples en una sola o a través de nexos y partículas que hacen de puente. Dependiendo de cómo se integren las oraciones, podemos hablar de oraciones coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas. Oraciones coordinadas, en las que las oraciones combinadas son intercambiables y poseen el mismo nivel de importancia. Por ejemplo, Luis compra y María vende, o algunos vienen pero otros van. Oraciones yuxtapuestas, en las que no existe un nexo haciendo de puente, sino un signo de puntuación que permite la superposición de las oraciones. Por ejemplo, ayer me caí, no me lastimé. Oraciones subordinadas, cuando una de las dos, la subordinada, posee mayor jerarquía e importancia que la otra, la subordinada, y esta última hace las veces de una parte de la oración principal. Por ejemplo, mi primo, de quien te hablé ayer, viene a la fiesta.
Tipos de oraciones. Cuando hablamos según su estructura sintáctica, puede observarse dos tipos de oraciones: unimembres y bimembres. Oraciones unimembres son las que están compuestas de una única parte sintáctica y no pueden dividirse en sujeto y predicado. Por ejemplo, está lloviendo. Oraciones bimembres, en cambio, son aquellas que poseen dos partes claramente diferenciables, que son el sujeto y el predicado. Por ejemplo, tu padre dice que está lloviendo. Según la forma del sujeto oracional, podemos hablar de dos tipos diferentes de oración: oraciones personales y oraciones impersonales. Oraciones personales, en las que existe un sujeto reconocible, se dividen a su vez en dos: personales explícitas y personales implícitas. Explícitas cuando el sujeto es mencionado en la oración, por ejemplo, mi familia come lentejas los jueves. Implícitas cuando el sujeto es reconocible pero no está mencionado en la oración, o sea, está tácito. Por ejemplo, aquí comemos lentejas los jueves. Y oraciones impersonales, en las que no existe un sujeto reconocible. Suelen referirse a fenómenos climáticos o eventos que no realiza nadie. Por ejemplo, hoy va a nevar o hace mucho calor. También tenemos tipos de oraciones según la intención de quien enuncia las oraciones, o sea, según lo que se propone con ellas, podemos clasificarlas en diferentes tipos: oraciones enunciativas o declarativas, oraciones exhortativas o imperativas y oraciones exclamativas. También tenemos las oraciones interrogativas, oraciones dubitativas y oraciones desiderativas. Otro tipo de oraciones, según la voz del verbo, podemos distinguir oraciones pasivas de las activas. También tenemos otros tipos de oraciones, según el tipo de predicado. Por último, tendremos dos categorías principales de oración: oración copulativa o atributivas y oraciones predicativas. Dentro de las oraciones predicativas tenemos transitivas, intransitivas, reflexivas y recíprocas. ¿Qué es un párrafo? Se denomina párrafo o parágrafo a las unidades de texto conformadas por un número finito de oraciones escritas secuencialmente, que abordan un mismo tema, en las que pueden dividirse un documento cualquiera. Todos los textos contienen párrafos, incluso si se trata de uno solo. Se reconocen fácilmente en los escritos porque inician con una mayúscula y finalizan con un punto aparte. Usualmente terminan cuando una misma idea o perspectiva sobre un tema ha sido agotada por el autor, es decir, cuando ya no tiene nada más que añadir al respecto. Y por eso abre un párrafo nuevo y continúa con otras ideas. El salto de un párrafo a otro suele darse a través de conectores o nexos, que permiten disponer la información en párrafos jerarquizados, cohesionados y organizados en secuencia lógica. Así el texto final resulta coherente y cohesionado, ameno para la lectura. Así, un texto largo y de un solo párrafo puede resultar extenuante de leer, dado que no brinda al lector descanso alguno, mientras que un texto desglosado en demasiados párrafos puede lucir incontexto, fragmentario o disperso. Así, un texto largo y de un solo párrafo puede resultar extenuante de leer, dado que no brinda al lector descanso alguno, mientras que un texto desglosado en demasiados párrafos puede lucir incontexto, fragmentario o disperso. En general, los párrafos se caracterizan por lo siguiente: estar formados por un conjunto variable de oraciones,
El resto de las oraciones no son la principal, por ende, son oraciones secundarias que expanden su significado y comienzan siempre con mayúscula y finalizan con punto y aparte. Tipos de párrafos. Los párrafos pueden clasificarse de muchas maneras distintas. Por ejemplo, de acuerdo a su posicionamiento dentro del texto, un párrafo puede ser introductorio, de desarrollo o de cierre. Por otro lado, se los puede clasificar según la organización visual o gráfica de sus oraciones en párrafos ordinarios, párrafos modernos y párrafos de sumario o franceses. A continuación, la conclusión de la clase de hoy. Un texto es un conjunto de enunciados que transmiten un mensaje ordenado y coherente, cuya extensión puede variar. Existen diferentes tipos de textos de acuerdo a su estructura y función comunicativa: textos literarios, científicos, explícitos, persuasivos y argumentativos. A continuación, la actividad de tarea. Elegir un tema de su preferencia. Una vez elegido, desarrollar un texto sobre dicho tema. Se tendrá en cuenta redacción de oraciones. La extensión de dicho texto debe ser de una página tamaño carta. Por favor, realizar el texto en Word y convertirlo en formato PDF. Subirlo en el espacio indicado. Buena suerte, chicos. Muchas gracias por haber asistido a esta sesión de nuestra clase Técnicas de expresión oral y escrita. Les agradezco por su participación. Procedo a dar finalización de la grabación. Nos vemos en la próxima clase.